Finalmente, en los periodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de la clase dominante de toda la vieja sociedad, clase dominante igual a toda la vieja sociedad política, adquiere un carácter tan violento y tan patente que una pequeña fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está el porvenir. Es decir, que en determinados momentos de la contradicción capital-trabajo, que antes era conflicto, elementos de la burguesía, probablemente de la burguesía nacional y de la gran burguesía, se adhieren al movimiento revolucionario obrero, proletario. Esto lo dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Por eso, la gente que dice que el régimen chino es fascista no sabe de qué coño está hablando. Lo que han hecho los maoístas es aplicar esta máxima, que la voy a volver a releer. Finalmente, en los periodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de la clase dominante de toda la vieja sociedad adquiere un carácter tan violento y tan patente que una pequeña fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está el porvenir. Para el que no lo sepa, la bandera de la República Popular China, que es de color rojo y tiene 5 estrellas, la estrella grande es el partido y las estrellas pequeñas son las clases a las que organiza el partido. Proletariado, campesinado, burguesía nacional y, si no me equivoco, ejército. Si estoy equivocado, que alguien me lo indique. Pero la burguesía nacional aparece como clase organizada en la fase socialista de dictadura del proletariado por el partido. Con lo cual, aunque esto pueda sonar chocante, en el proceso político revolucionario, según Marx y Engels, evidentemente es necesaria la fuerza del ejército y de la policía para hacer la revolución. Es decir, tener a la gente que lleva legalmente armas de tu lado. Pero también necesitaremos elementos de la burguesía nacional que vea con buenos ojos nuestro proceso político socialista. Y yo sé que esto puede ser muy chocante para mucha gente, pero es que está en el Manifiesto Comunista. Y en el Manifiesto Comunista no es la Biblia, pero el método dialéctico, histórico, filosófico del materialismo histórico está en el texto. Está en el texto. Y por tanto, si no se entiende que el método está en el texto, jamás vas a entender el método. Porque el marxismo, por mucho que diga el soplapollas de Alberto Garzón, el marxismo es un método. Es un método que está expuesto en los textos. Y hay que tener en cuenta que en España quizás sería más difícil de determinar, pero hay algunas sociedades políticas, la más ejemplarizante para mí es Estados Unidos, donde hay un choque brutal entre los restos que quedan todavía de burguesía industrial nacional, representados por Donald Trump, y la burguesía financiera de corte cosmopolita que quiere convertirse en oligarquía transestatal. Tanto desde Wall Street y Silicon Valley como desde la City de Londres. Que es lo que Diego Fusaro dijo cuando vino a mi canal, ¿no? El capitalismo actual está en una fase postburguesa y antiburguesa. Pero, ¿en qué sentido es postburguesa y antiburguesa? En el sentido en que es contraria a la burguesía nacional. La cuestión es, ¿puedes en tu estado, puedes en tu nación, argentino, peruano, brasileño, mexicano, construir el socialismo sin contar con determinados elementos de la burguesía nacional que puedan ver con buenos ojos tu proceso? Es complicado, por supuesto, pero la burguesía consiguió arrastrar en sus revoluciones a la parte del alto clero y a parte de la nobleza para acabar con el antiguo régimen. Esto es el método. Esto es el método del marxismo, del materialismo histórico. Fundamental que tengamos esto presente, aunque suene polémico, pero es que la realidad es polémica. Sigamos. Y así como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, es que me adelanto. En nuestros días, un sector de la burguesía se pasa al proletariado, particularmente ese sector de los ideólogos burgueses que se han elevado teóricamente
hasta la comprensión del conjunto del movimiento histórico. Y yo insisto, por mucho que choque, los chinos, por ahora, hoy por hoy, lo han hecho muy bien. Han entendido esto perfectamente. Por eso en el Partido Comunista Chino hay burguesía nacional. Las condiciones de la Unión Soviética eran distintas. Pero bueno. De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Es decir, que la estructura económica capitalista tiene dos clases revolucionarias en su seno, en constante conflicto, pero también en cooperación. Burguesía, que es la que ha instaurado esa estructura económica, y el proletariado, que es aquella que, según Marx y Engels, acabarán y superarán esa estructura económica. El marxismo no es un economicismo, es una nueva ontología que entiende que el aquí y ahora produce nuestra capacidad para comprender la realidad y la historia. Y es aquí y ahora no es otro que la estructura económica capitalista y su desarrollo de las fuerzas productivas, tecnocientífico y la forma en que organizan las relaciones de producción, las relaciones entre los sujetos, a nivel de clase, de estados y de imperios. Materialismo. Sigamos.